poder, tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando al Señor. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Eres muy bueno con nosotros. Y ahora, Padre mío, abrimos nuestro corazón para ti y te rogamos que tu Espíritu Santo una vez más nos guíe a toda la verdad. Danos esa sabiduría de lo alto, Señor. Henos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 1 de Pedro, capítulo 3, desde el verso 18 en adelante. El título de esta transmisión es Padeció una sola vez. Dice así la palabra del Señor. 1 de Pedro 3:18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así fue, amados hermanos. Usted conoce la doctrina de la salvación, la palabra de Dios, que nos habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesús. Él murió en nuestro lugar, Él padeció por nuestros pecados para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos con su sangre preciosa que Él derramó. Y debido, hermanitos, a que Él es santo, que Él no pecó, muy bien, pues fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre. Eso es el Evangelio, hermanitos, es el mensaje, las buenas noticias de que hoy hay salvación. Si alguien, hermanitos, se arrepiente de su maldad, si cree en el Señor Jesucristo y le obedece, hermanitos, me refiero al bautismo en agua, está establecido por el Señor. El que cree y se ha bautizado será salvo. Pues, hermanitos, ya tiene lugar entonces para nacer de nuevo, ser nueva criatura. Eso por causa de nuestro Señor Jesús, ya que el Padre lo envió. Él no fue rebelde, no se aferró a ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, y ahora, hermanitos, nosotros somos salvos por Él. Mas hay algo más, hermanitos, que quiere aquí añadir, y dice la palabra del Señor que aunque muerto en la carne, pues sí murió, pero vivificado en espíritu. Ahora el verso 19 dice: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto está registrado aquí, hermanitos, en la palabra del Señor. Es verdad, es importante, es bíblico y nos aclara, hermanitos, ya que el Señor Jesús, cuando murió, ciertamente su alma, su espíritu descendieron a las partes más profundas de la tierra. Aquí, hermanitos, brevemente abro un paréntesis para que usted pueda ver el proceso. Y sí, alguno podría argumentar que esto, por ser el Hijo de Dios, solo le aconteció a Él. Pero, hermanos amados, Él es nuestro ejemplo y tenemos más bases bíblicas para lo que voy a mencionar a continuación. Muchos hermanitos piensan, incluso cristianos, que cuando alguien muere, entra en un sueño profundo. Y, hermanitos, basado en algunas partes bíblicas que incluso hasta nuestro Señor Jesús llegó a mencionar. Por ejemplo, cuando la hija de un hombre llamado Jairo murió, en verdad murió, y el Señor la resucitó, se dice en la Escritura, el Señor mencionó, ella no está muerta, sino que duerme. Y, hermanitos amados, de ahí, con otros pasajes, y muy escasos, se ha llegado a pensar que si uno muere, entra en ese estado de sueño.
que duerme y que hasta el día de la resurrección va a despertar. También se menciona en la Escritura que unos despertarán, al oír su voz despertarán, y unos será para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y de esos pasajes breves y escasos, se llega a pensar que uno al morir está como dormido. Pero no, mis hermanitos, tenemos bases bíblicas también como la historia, y no parábola, sino historia real que así aconteció acerca de el rico y el mendigo Lázaro. Me refiero que se narra que este rico murió, fue sepultado y estaba en la llama de fuego allá en el infierno, consciente, con dolor, con pensamiento, con conciencia. Y también pues Lázaro estaba con Abraham, en el seno de Abraham, al lado del infierno. Ese seno de Abraham existía, ahora ya no está vigente. Entonces, hermanitos, no entraron en un sueño, sino que siguieron viviendo. Le menciono esto, hermanitos, porque lo que veremos a continuación habla de que el Señor Jesús no entró en un sueño tampoco, sino que Él seguía vivo y, por así decir, consciente. ¿Y qué pasó entonces? Dice la palabra de Dios, versículo 19, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Puede usted notar? No entró en un sueño profundo, no estaba dormido, sino que estaba activo, consciente, y fue a predicar, hermanos amados, allá. Allá me refiero a las partes más bajas de la tierra. Mis hermanitos, conforme al libro de Efesios, también se menciona que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa parte que dice llevó cautiva la cautividad, lo entendemos más espiritualmente, y es real de que la cautividad, así se le llama a los que estaban en el seno de Abraham. Primeramente, hermanitos, le aclaro para darle más referencias. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona otra clase de cautividad. Por ejemplo, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Cuando fueron llevados cautivos los judíos a Babilonia y volvieron, hermanitos, después de 70 años. Eso es verdad, eso es histórico. Así aconteció. Y a ellos se les llamaba cautividad. La cautividad de Sión. Porque fueron expatriados muchos judíos, aunque otros murieron a espada, otros murieron de hambre, pero los que fueron obedientes, ya que el Señor les dijo por Jeremías de que vayan a Babilonia, que edifiquen allá, que allá se reprodujeran también, que vivieran en paz y que procuraran la paz de esa ciudad. Bueno, 70 años fue el plazo y volvieron, hermanitos. Le digo esto porque esa es la cautividad terrenal, literal, cuando fueron llevados a Babilonia. Pero hay otra cautividad. Esa es, hermanitos, espiritual, era espiritual, y es cuando dice el Señor que Él llevó cautiva la cautividad. Eso es que Él descendió, mis hermanitos, y ahora es cautividad de gente que estaba en espíritu y en alma en el seno de Abraham. Él se llevó cautiva la cautividad, nuestro Señor Jesús. Esos que estaban viviendo, siendo consolados, también se le conocía como paraíso, al seno de Abraham, se los llevó. ¿A dónde se los llevó? Se los llevó al cielo. Antes de Cristo nadie iba al cielo, solamente al seno de Abraham. Pero después de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo el Señor. Así que, hermanitos, se llevó cautiva la cautividad. Eso pasó cuando Él murió. Y, hermanitos amados, descendió a las partes más bajas. Sin embargo, aquí está el otro dato
de lo que él hizo cuando estaba sepultado, hermanitos. Su alma, su espíritu descendieron. Y es lo que dice aquí, verso 19. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus? Ahora dice espíritus encarcelados. Porque, hermanitos amados, los que están en el infierno, por ejemplo, se habla de el rico que murió y fue sepultado y estaba atormentado en la llama, en el infierno. No se dice que él estaba encarcelado, pero sí atormentado por la llama. Y aquí dice espíritus encarcelados. Ahora, mis hermanitos, va a dar más contexto todavía. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien, sí da lugar, hermanitos, este pasaje a varias interpretaciones y varios criterios. Hay quienes interpretan que se refiere a personas los que se les predicó cuando Noé construyó el arca y la gente se burlaba, y fueron la gente que murieron ahogados en el diluvio. Algunos hacen referencia de ellos. Sin embargo, hermanitos, también se menciona en otra parte que él descendió a las partes más bajas de la tierra. Oh, mis hermanitos amados, el Señor estuvo activo cuando él murió. Y, hermanos, no estuvo inconsciente ni dormido. Eso, hermanitos amados, se lo voy a leer para darle referencia en Efesios capítulo 4, verso 9. Ya que le mencionaba, hermanitos, le voy a leer desde el 8, le mencionaba acerca de la cautividad, y le leo Efesios 4, 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oh, hermanitos, núcleo de la tierra, infierno. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muy bien, aquí da el dato, mis hermanitos, de que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y estamos leyendo aquí en Primera de Pedro que le predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, cuando uno entiende, hermanitos, que él predicó, la predicación es un mensaje, mis hermanos amados, podemos parafrasear que anunció que él vino, que había muerto y que ya estaba ahora la salvación a través de él. Muy bien, entonces la pregunta que se hace: ¿a quiénes les predicó? ¿Espíritus encarcelados? ¿Descendió a las partes más bajas de la tierra? Y, hermanitos amados, se puede entender porque también hay más pasajes que dan referencia de esto, de que hay un abismo y que, mis hermanitos, en ese abismo, incluso ese demonio llamado Legión, que equivalía a muchos demonios, le rogó que no lo enviara al abismo, sino que le pidieron permiso al Señor Jesús de entrar en cerdos. ¿Se acuerda usted del endemoniado Gadareno? Bueno, entonces se hace referencia, hay un abismo donde son encarcelados los demonios. Y tengo que hacerle también mención, hermanitos, porque está en la palabra de Dios, que existen esos seres caídos, angelicales, pero caídos, equivalen a demonios.
Hubo otros, hermanitos, que dice la palabra que no guardaron su dignidad. Habla de ángeles. Y esos, hermanitos, de entender que son los que estuvieron antes del diluvio y que vieron hermosas a las hijas de los hombres y se unieron a ellas. Y el producto de eso fue que nacieron gigantes en la tierra, hombres extremadamente valientes y de renombre. Producto de ángel y humano. Y bueno, la genética de ahí, hermanitos, se deterioró. Y por eso también el Señor destruyó esos seres vivos a través del diluvio. Muy bien, hermanitos, si eso no hubiera pasado, si el diluvio no hubiera acontecido, habría cada espécimen en nuestro tiempo. Hermanos amados, porque una mezcla de ángeles con humanos sería terrible. Habría gigantes en la tierra todavía. Bueno, pero esos hermanitos en la mayoría padecieron. La mayoría me refiero que quedaron unos poquitos de una línea sanguínea genética, hermanitos. De ahí los anaseos o hijos de Anac, de donde provenía este Goliat. Un hombre, hermanitos, muy alto. ¿Se acuerda usted que David mató a Goliat? Él era un gigante. Muy bien. Entonces, mis hermanos amados, hay diversos tipos de ángeles, hay demonios libres, hay encarcelados en el abismo, como se le mencionaba, hay otros que ejercen tortura en el infierno. Y hermanitos amados, el Señor Jesús anunció que ya había cumplido su obra y le predicó a espíritus encarcelados. Es lo que estamos leyendo. Y dice el verso 19, estamos en Primera de Pedro 3:19, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces el Señor Jesús fue a predicar, hermanitos, allá abajo, partes más bajas de la tierra, abismo, prisiones de oscuridad, infierno. Él descendió hasta allá, mis hermanos. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Habla del bautismo en agua, mis hermanos. Nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, o sea, los deseos de pecar del cuerpo no se han ido, hermanitos, pero uno tiene que sacrificar pues al cuerpo, al pecado en el cuerpo. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. De entender que el efecto de haberse bautizado en agua causa una buena conciencia ante Dios. Ese simbolismo, hermanitos, de haber muerto al pecado, ser sepultado, o sea, ser sumergido en agua, y salir del agua resucitado juntamente con Cristo, como dice, hermanitos, en Romanos capítulo 6, eso causa, hermanitos, que uno tenga, aquí dice, buena conciencia. Dice, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Esto es verdad, hermanitos. El Señor Jesús está a la derecha de Dios, a la diestra del Padre. Dice, hermanitos, verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Es verdad, hermanos amados, nuestro Señor Jesús, Él venció y ahora tiene dominio sobre todo. Por eso dice la palabra, y tómelo en cuenta, Él es Rey de Reyes. ¿Quiénes son esos reyes? Señor de señores. Es lo que dice aquí. Y a Él están sujetos ángeles. Acuérdense que hay tipos, jerarquías de seres angelicales. Hay querubines, serafines,
ángeles, arcángeles. También dice, hermanitos, que le están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Sí, mis hermanitos, así como del reino de las tinieblas hay pues principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, también de parte de Dios, con mucha más razón, hermanitos, hay jerarquías, hay ángeles muy poderosos, muy grandes. La Biblia solamente menciona 2 nombres, que es Gabriel y Miguel, y hermanitos, solamente esos nombres se mencionan. Hay más casos en donde aparecieron ángeles, pero no da sus nombres. Solamente en esos 2 casos, Miguel y Gabriel. Bueno, toda la creación angelical que existe, que fue creada, están sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Sí, mis hermanitos, el Verbo se hizo carne. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, porque hay Dios Padre, hay Dios Hijo, también del Hijo, se dice, hermanitos, que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero vive por la eternidad. Hermanos amados, se le llama también, nótelo usted, al Señor Jesús, el Todopoderoso. Y en verdad lo es. Lo conocimos, hermanitos, como manso y humilde Cordero de Dios, pero Él es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Y los ángeles más superiores, más grandes, también le están sujetos a Él. Él es Señor de señores. Así que, mis hermanitos, Él renunció a todo eso por amor a nosotros, pero ahora está a la diestra del Padre. Adore siempre al Señor Jesús, hermanitos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y está escrito que como el Padre es honrado, se honre también al Hijo. Así que siempre alabe al Señor Jesús. Adore al Señor Jesús. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanitos que oyeron esta palabra. Reconocemos a nuestro Señor Jesús, que murió, fue sepultado, estuvo consciente y en espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a espíritus encarcelados, así como dice tu palabra, Señor. Pero también en otra parte dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y aquí dice que está a la diestra del Padre. Por lo tanto, Señor, muchas gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por salvarnos. Ahora servimos al Dios vivo, al Todopoderoso, y honramos al Padre y honramos también al Hijo. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les guarde en este hermoso día, hermanitos. Hoy tenemos ministración aquí en Filadelfia. Usted sabe, hermanitos, que es miembro de este lugar, que cada primer martes de mes se ora por todos los que vengan. Uno por uno se les ministra. Son bienvenidos, hermanos amados. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes. Les esperamos. Amén.